El crujido de la madera vieja, el sonido hueco y seco al estrellarse contra la pared del sótano, ese fui yo. Fui yo quien lanzó el crucifijo de mi abuela, la única herencia sagrada que nos quedaba, contra el hormigón frío. Y no me detuve ahí. Mientras la figura de Cristo yacía en el suelo polvoriento, rota y desfigurada, me acerqué y, con toda la rabia que había acumulado durante 50 años de resentimiento, le propiné una patada. Una patada brutal, violenta, que partió la figura en dos y pareció hacer temblar los cimientos de la vieja casa y los de mi propia alma. Ese sonido, el de la madera partiéndose, fue el eco de mi propia fe haciéndose añicos décadas atrás. Yo, Julián, el que había sido monaguillo, el que había servido en el altar con manos temblorosas y un corazón lleno de una devoción infantil y pura, había escupido sobre el último vestigio de la fe que mi familia guardaba en secreto. Tengo 62 años. Si me vierais ahora, probablemente pensaríais que soy un hombre como cualquier otro. Uno de esos abuelos que pasean por el parque o leen el periódico en un banco al sol. Pero el veneno que he llevado dentro durante la mayor parte de mi vida me convirtió en una cáscara vacía, un hombre cínico y amargado que caminaba por el mundo, con un odio silencioso hacia Dios. Un odio que nació en una habitación de hospital, al lado de la cama de mi hermana pequeña, Elena. Yo era apenas un chaval, pero ya vestía la sotana de monaguillo con un orgullo que no me cabía en el pecho. Creía. Vaya si creía. Creía en los milagros, en el poder de la oración, en un Dios bueno y misericordioso que escuchaba las súplicas de un niño asustado. Cada mañana, antes de ir al colegio, me arrodillaba en la iglesia vacía, con el olor a incienso y a cera vieja metido en los huesos, y le rezaba. Le suplicaba. Le prometía todo lo que un niño puede prometer a cambio de la vida de su hermana. Sálvala, le decía, sálvala y te serviré todos los días de mi vida. Pero mis plegarias se perdieron en el silencio de las altas bóvedas. Dios, o quienquiera que estuviese ahí arriba, no escuchó. Y Elena se fue. Con ella, se fue también mi fe, se hizo añicos, como el crucifijo en el sótano. Lo que quedó, fue un resentimiento profundo, una herida que nunca cicatrizó, y que supuraba amargura con cada recuerdo, con cada fiesta familiar, con cada vez que veía a mi hermana mayor, María, aferrarse a su rosario, con una devoción que a mí me parecía absurda, casi un insulto a la memoria de Elena. María, siempre tan piadosa, miembro de la adoración nocturna, intentaba consolarme con palabras de fe, con frases hechas sobre la voluntad de Dios y el paraíso, pero sus palabras solo avivaban las llamas de mi ira. ¿Qué voluntad era esa que se llevaba a una niña de 8 años? ¿Qué paraíso podía compensar ese vacío? El padre Miguel, el anciano párroco que me había conocido de niño, el que me enseñó a responder en latín en la misa, también intentaba acercarse de vez en cuando, pero yo lo rechazaba con un desprecio helado, con un silencio que era más hiriente que cualquier grito. Para mí, ambos representaban la gran mentira en la que yo había creído ciegamente y que me había traicionado de la forma más cruel. El golpe final, el acto que selló mi ruptura definitiva con el cielo, llegó hace apenas unos meses. Mis padres, ya muy mayores, fallecieron con pocas semanas de diferencia, y la tarea de vaciar la casa familiar recayó sobre María y sobre mí. Cada objeto, cada mueble, era un fantasma. Y el peor de todos me esperaba en el sótano. Era un lugar húmedo, oscuro, que olía a tierra y a tiempo detenido. Allí, arrinconado, estaba el viejo baúl de madera de la abuela. Un baúl que siempre había estado cerrado, prohibido. Con un chirrido de bisagras oxidadas, lo abrí. Dentro, envuelto en un paño de lino bordado con las iniciales de mi abuela, estaba él. El crucifijo. No era grande ni valioso, era de madera oscura, tallado a mano, con la figura de Cristo tan desgastada por las caricias, que apenas se distinguían los rasgos. Era el tesoro de la familia, el símbolo que mis abuelos habían escondido durante los tiempos de la persecución religiosa, arriesgando sus vidas por él. Y era el crucifijo que Elena adoraba. Recordé sus manitas pequeñas recorriendo la figura, susurrándole sus secretos de niña. Y al verlo, un torrente de dolor y furia me inundó. 50 años de pena contenida explotaron en un instante. En esa figura de madera no vi a un salvador. Vi al culpable de mi sufrimiento, al ladrón de mi infancia, al Dios sordo que me había abandonado. Lo saqué del baúl con un temblor de rabia, lo alcé y, con un grito ahogado que se me rompió en la garganta, lo lancé contra la pared. El sonido fue nauseabundo. Y mientras lo veía en el suelo sentí un impulso irrefrenable, una necesidad visceral de destruirlo por completo. Y lo pateé. Una y otra vez. Hasta que mis pulmones ardieron y el sudor frío me recorrió la espalda.
Cuando me detuve, sin aliento, solo quedaba silencio. El silencio del sótano, el silencio de Dios, el silencio de mi corazón vacío. En ese momento, creí que había alcanzado una especie de liberación. Qué equivocado estaba. Aquel solo fue el principio de mi verdadera caída. Si esta historia, este trozo de mi vida que apenas comienzo a desvelar, resuena en ti de alguna manera, te pido que me acompañes en este viaje. Suscríbete al canal, dale a me gusta, para que este testimonio llegue a más gente y activa la campanita para no perderte cómo sigue este relato. Y me ayudaría mucho de verdad si dejas un comentario diciéndome, desde qué ciudad o país me estás escuchando. Quiero sentir que no estoy solo contando esto al vacío. Salí del sótano como un ladrón que huye de su propio crimen. No subí las escaleras, las trepé, con el corazón martilleándome en el pecho y un sabor a óxido en la boca. Esperaba sentir alivio, una especie de catarsis, la liberación de 50 años de rabia contenida. Pero no sentí nada de eso. Lo que me invadió fue un silencio denso, pesado, como si el aire de la casa se hubiera vuelto sólido. Cada crujido de la vieja madera del suelo sonaba como una acusación. Me lavé las manos compulsivamente, frotando hasta que la piel se me puso roja, como si pudiera limpiar no solo el polvo del sótano, sino la mancha que sentía en el alma. Pero el eco de la madera partiéndose no estaba en mis oídos, estaba dentro de mi cabeza. Un eco helado que ninguna jabonadura podía borrar. Los días que siguieron fueron extraños. Intenté volver a mi rutina, a la vida metódica y vacía que me había construido como un caparazón. El café de la mañana, el periódico, el paseo solitario por el parque. Pero todo se sentía diferente. El mundo había perdido su color. O quizá era yo el que se había vuelto ciego a él. Me encontraba mirando al vacío, con la mente fija en la imagen de aquellos 2 trozos de madera sobre el suelo de hormigón. La comida no me sabía a nada, el sueño se convirtió en un campo de batalla lleno de pesadillas confusas y una angustia sin nombre. Me despertaba bañado en sudor, con la sensación de estar cayendo en un pozo sin fondo. Mi orgullo, esa coraza que me había protegido durante décadas, empezaba a mostrar sus grietas. La rabia, que había sido mi combustible, se estaba consumiendo, y en su lugar solo quedaba una ceniza fría de desolación. Fue una semana después, un martes gris y lluvioso. María me había llamado por la mañana. Se iba de peregrinación con su grupo de la adoración nocturna, a Fátima. Su voz sonaba ilusionada, llena de esa fe que a mí me resultaba tan irritante. «Rezaré por ti, Julián», me dijo. «Rezaré mucho por tu alma». Colgué el teléfono con un gruñido. ¿Mi alma? ¿Qué sabía ella de mi alma? Su piedad me parecía una provocación. Furioso, decidí salir de la casa. Necesitaba aire, necesitaba escapar de esas paredes que parecían encogerse a mi alrededor. Cogí el coche sin rumbo fijo, conduciendo por las carreteras secundarias, con la lluvia golpeando el parabrisas como un tamborileo incesante. Los limpiaparabrisas barrían el agua en un ritmo hipnótico, y mi mente se perdió. Se fue de nuevo a ese sótano, a ese sonido. El crujido. El golpe seco. Y en ese instante de distracción, en ese segundo en que mis ojos no estaban en la carretera sino en el recuerdo de mi sacrilegio, todo se volvió blanco. Un destello cegador, el chirrido ensordecedor de los neumáticos sobre el asfalto mojado y luego un impacto brutal que me lanzó hacia adelante y me dejó sin aire. El mundo se convirtió en una sinfonía de cristales rotos, metal retorciéndose y un dolor agudo, punzante, en el costado y la cabeza. Después, solo silencio. Un silencio diferente al de la casa. Este era un silencio absoluto, vacío. Como el que precede al final de todo. Abrí los ojos, y lo primero que vi fue el color blanco. El techo blanco de una habitación de hospital. El universo, o lo que quedaba de él, tenía un sentido del humor macabro. Me había devuelto al lugar donde mi fe murió, al escenario de mi primera traición. Estaba roto. Literalmente. 3 costillas fracturadas, una conmoción cerebral y un sinfín de contusiones. Pero la rotura más profunda no estaba en mi cuerpo. Estaba atrapado en esa cama, inmóvil, dependiente de enfermeras que iban y venían con una eficiencia impersonal. Y estaba solo. Terriblemente solo. María estaba en otro país, rezando a su Virgen. Mis padres habían muerto. No tenía a nadie a quien llamar. Podría haber llamado al padre Miguel, pero mi orgullo era un muro demasiado alto. ¿Qué le iba a decir? «Padre,
¿He destrozado el crucifijo de mi abuela, y ahora creo que Dios me ha castigado? La sola idea me producía arcadas. Así que me tragué mi soledad, y me enfrenté a las largas noches en vela, con el único sonido del pitido monótono de las máquinas a mi lado. Y fue allí, en esa soledad impuesta, donde el verdadero terror comenzó. Sin las distracciones de mi rutina, sin mi coraza de cinismo, me encontré cara a cara con el vacío. Intenté aferrarme a mis viejas convicciones, a la idea de que todo era fruto del azar, una simple coincidencia. Un accidente estúpido. Pero las palabras sonaban huecas en mi cabeza. Por primera vez en 50 años, sentí miedo. Un miedo visceral a la muerte. No a la muerte como un final biológico, sino como un final absoluto. ¿Y si este era el final? ¿Y si moría así, solo, en una cama de hospital, con el corazón lleno de veneno? La imagen del Cristo partido en dos volvía una y otra vez, asaltándome en la penumbra de la habitación. Ya no era un símbolo de mi rabia. Se había convertido en un espejo. Un espejo de mi propia alma rota, de mi vida hecha pedazos por el resentimiento. Estaba en el fondo del pozo, y por primera vez en mi vida, al mirar hacia arriba, no vi nada. Ni luz, ni esperanza. Solo una oscuridad infinita. Esa soledad es difícil de describir, es un frío que te cala hasta los huesos. Si sentís que este viaje merece la pena, si os está tocando el corazón, os agradecería mucho un me gusta, y que activéis la campanita para no perderos nada, porque lo que viene a continuación, ni yo mismo estaba preparado para ello. Las noches en el hospital eran un infierno a cámara lenta. El dolor de las costillas rotas era un fuego sordo y constante, pero no era nada comparado con el tormento de mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, no veía la oscuridad, veía el sótano. Veía mi propia mano lanzando el crucifijo, oía el crujido de la madera, sentía el impacto en la suela de mi zapato. Y luego, el vacío. El pitido rítmico de la máquina a mi lado, no era más que el metrónomo de mi soledad, marcando cada segundo de mi miserable existencia. Estaba atrapado, no solo en esa cama, sino en la prisión de mi propio sacrilegio. Los días eran soportables, con el ir y venir de las enfermeras, el ruido del carrito de la comida, la luz del sol filtrándose por la ventana. Pero las noches me pertenecían a mí, y a mis demonios. Fue en la tercera noche creo, o quizá la cuarta. Perdí la noción del tiempo. La fiebre me subía y bajaba en oleadas, sumergiéndome en un duermevela pegajoso y angustiante. Me sentía flotar, desconectado de mi propio cuerpo dolorido. Y mi mente, contra mi voluntad, volvió una y otra vez a aquel sótano, pero esta vez con una claridad aterradora. Podía oler la humedad, sentir el frío del hormigón bajo mis pies. Y allí, en la oscuridad de mi mente, en el suelo de hormigón imaginado, vi los dos trozos de madera, los restos de mi furia. Los miraba fijamente, hipnotizado por la desolación de esa imagen, y entonces, ocurrió algo. Una luz comenzó a brotar del suelo, justo entre los dos pedazos rotos del Cristo. No era una luz eléctrica, ni el reflejo de nada. Era una luz viva, de un azul suave, casi líquido, que palpitaba con una suavidad que calmaba el aire. Al principio pensé que era la fiebre, una alucinación producto de los calmantes. Intenté abrir los ojos, volver a la realidad de la habitación del hospital, pero no podía. Estaba anclado a esa visión. La luz azulada creció, sin deslumbrar, extendiéndose como un charco de agua serena en el suelo polvoriento del sótano. Y poco a poco, la luz tomó forma. Se elevó, se densificó, hasta dibujar la silueta de una mujer. Estaba descalza, vestida con una túnica sencilla y un manto que parecía tejido con la misma luz azul del principio. Su rostro era de una belleza que no es de este mundo, pero marcado por una tristeza infinita, una pena tan profunda que parecía contener todo el dolor de la creación. Y entonces, me miró. No miró a la habitación vacía de mi mente. Me miró directamente a mí, a Julián, al hombre roto en la cama del hospital. A través de la distancia, a través de los muros, hasta el fondo de mi alma podrida. La reconocí al instante. Era ella. La misma a la que mi hermana María rezaba con tanta devoción. La misma de las estampitas que yo había roto y tirado a la basura con desprecio. La Virgen. No hubo palabras. No hubo reproches, no hubo un dedo acusador señalando mi pecado. Solo su mirada. Y en esa mirada lo entendí todo. Su mirada era un océano de misericordia. En sus ojos, no vi la condena que yo sabía que merecía,
sino el dolor de una madre. El dolor que sintió al ver a su propio hijo roto en una cruz, un dolor que yo, en mi ciega arrogancia, había replicado en aquel sótano. Vi su pena, no por la madera rota, sino por mí. Por mi corazón roto. Por mis 50 años de veneno, de soledad autoimpuesta. Me estaba mostrando su dolor para sanar el mío. Me estaba ofreciendo un perdón que yo era incapaz de pedir, y mucho menos de aceptar. Y me rompí. El dique de 50 años de orgullo y rabia se hizo añicos en un instante. Un sollozo gutural, animal, brotó desde lo más profundo de mi ser. Un sonido que no sabía que era capaz de emitir. Y lloré. Lloré como no había llorado desde que Elena murió. Lloré por mi hermana, por mis padres, por el niño que fui, por el monstruo en que me había convertido. Lágrimas de vergüenza, sí, una vergüenza que me quemaba por dentro, pero también de un alivio insoportable. Era como si esa mirada estuviera extrayendo todo el pus de mi herida, todo el veneno acumulado. Me sentí desnudo, despojado de todas mis defensas, y por primera vez en mi vida, no me sentí amenazado. Me sentí acogido. La visión se desvaneció tan suavemente como había aparecido, dejando solo la imagen persistente de sus ojos tristes y misericordiosos. Abrí los míos. La habitación del hospital seguía igual, el pitido de la máquina no se había detenido. Pero todo era diferente, yo era diferente. El aire que respiraba parecía más limpio. La paz que sentía era algo que no había experimentado jamás. Una calma temblorosa, frágil, pero real. Me quedé así, sin moverme, hasta que los primeros rayos del alba tiñeron la ventana. Esa mañana, una enfermera entró con una sonrisa que no le había visto antes. «Señor Julián, tiene una visita». Me extrañó. María estaba en Fátima, no esperaba a nadie. La puerta se abrió, y entró él. El padre Miguel. Se le veía más viejo, encorvado por los años, pero sus ojos pequeños y vivaces eran los mismos. Se acercó a la cama despacio. Yo me preparé para el rechazo instintivo, para la muralla de cinismo, pero no salió nada. Solo pude mirarle, con los ojos todavía hinchados de tanto llorar. Él se sentó en la silla a mi lado, y se quedó en silencio un momento. Luego, con una voz suave, me dijo: «María me llamó anoche, desde Fátima. No sabía nada de tu accidente, solo me dijo que había tenido un sueño, una certeza. Que rezara por ti, que viniera a verte, dijo que la Virgen te tenía en sus brazos». En ese momento, una nueva oleada de lágrimas silenciosas comenzó a rodar por mis mejillas. No era una coincidencia, no era una alucinación, era real. Alguien, desde el cielo, había movido los hilos para que ese anciano sacerdote estuviera sentado a mi lado, trayéndome la confirmación de que no me había vuelto loco. De que no estaba solo. Ese fue el punto de inflexión, el momento exacto en que mi vieja vida murió y otra, incierta pero llena de una luz nueva, comenzó a nacer. Si esta historia os está conmoviendo, si sentís que este camino tiene un propósito, os pido que me ayudéis con un me gusta, y que activéis la campanita, porque lo que vino después, la reconstrucción de mi alma y de aquel crucifijo, fue tan difícil como milagroso. Cuando el padre Miguel se marchó, la habitación del hospital volvió a sumirse en su silencio aséptico, pero ya no era un silencio vacío. Estaba lleno de ecos, de preguntas, de una paz tan extraña y abrumadora que me asustaba casi tanto como la desolación de antes. Mi mente, esa vieja fortaleza de cinismo que había construido ladrillo a ladrillo durante 50 años, se tambaleaba. Intentó contraatacar, por supuesto. La lógica, mi vieja y fiel aliada, me susurró al oído con una voz fría y razonable. Fue la fiebre, Julián. Los analgésicos. El trauma del accidente mezclado con la culpa por lo que hiciste en el sótano. Tu cerebro, simplemente, te jugó una mala pasada. Y lo de María, ¿cuántas veces no había tenido ella presentimientos y certezas que nunca llegaban a nada? Pura coincidencia, una carambola del azar. Me aferré a esas explicaciones como un náufrago a una tabla. Eran cómodas, familiares. Me devolvían a mi mundo, un mundo sin milagros, sin intervenciones divinas, un universo regido por la casualidad y la indiferencia. Pero la tabla se deshacía entre mis dedos. Porque ninguna explicación lógica podía dar cuenta de la paz que sentí bajo aquella mirada. Ninguna alucinación podía justificar el calor que había deshecho el hielo de mi corazón.
Los días que pasaron hasta que me dieron el alta fueron una batalla campal dentro de mi cabeza. El viejo Julián, el amargado, el orgulloso, no quería morir. Luchaba con uñas y dientes. Se burlaba de mí en mis momentos de debilidad. ¿Ahora vas a creer en cuentos de hadas?, me decía. ¿Te vas a volver un beato como tu hermana, con la mirada perdida y balbuceando rosarios? El recuerdo de mis propias burlas hacia ella, hacia el padre Miguel, hacia cualquiera que mostrara un atisbo de fe, se convirtió en un arma que mi propio orgullo usaba contra mí. La vergüenza era una sensación física, un ardor en el pecho que me dificultaba la respiración. Recordé con una claridad hiriente la vez que encontré una estampa del Sagrado Corazón, que mi madre guardaba en un libro, y la rompí en pedacitos, con desprecio, delante de mi hermana. Vi su rostro, la mezcla de dolor y pena por mí, y por primera vez en décadas, sentí el peso de mi crueldad. Recordé mis chistes ácidos sobre los curas, mi desdén por las procesiones, mi negativa rotunda a pisar una iglesia ni siquiera para los funerales de amigos. Cada acto de profanación, grande o pequeño, desfilaba por mi memoria como un ejército de acusadores, y en el centro de todo, la imagen de mi bota impactando contra la figura de madera. Ese sonido. Ese maldito sonido. Y para empeorar las cosas, los sueños cambiaron. Ya no eran pesadillas angustiosas en el sótano. Una noche, soñé con Elena. No la veía en una cama de hospital, pálida y débil. La vi como era antes de la enfermedad. Una niña de 7 años, con sus 2 coletas y una sonrisa que era pura luz. Estábamos en el jardín de la vieja casa, y ella corría hacia mí con una margarita en la mano. No dijo nada, solo me la entregó, sonrió, y el sueño se desvaneció. Me desperté con las mejillas húmedas y una sensación de consuelo tan real, tan tangible que ahogó por completo las voces de mi cinismo. No era una alucinación. Era un regalo. Era un mensaje. Esta lucha interna, este debate entre la razón y algo más grande, es agotador. Si os estáis sintiendo identificados de alguna manera con esta batalla, si esta historia os está llegando, un simple «me gusta» me ayudaría a sentir que no estoy solo en esto. Y activad la campanita porque el siguiente paso que di fue el más difícil de toda mi vida. Cuando por fin me dieron el alta y volví a casa, la soledad me golpeó con la fuerza de un muro. La casa de mis padres, ahora mi casa, estaba impregnada de recuerdos, y el silencio era ensordecedor. Cada rincón parecía juzgarme. La puerta del sótano permanecía cerrada, pero yo sentía su presencia, como una herida abierta en el corazón de la vivienda. Durante 2 días, vagué como un fantasma por las habitaciones, incapaz de encontrar mi lugar. Intenté leer el periódico, pero las letras bailaban ante mis ojos. Puse la televisión, pero el ruido me resultaba insoportable. Estaba atrapado, sin saber cómo seguir. Mi viejo mundo se había derrumbado, y el nuevo me daba pánico. Al tercer día, no pude más. Sentí un impulso, una necesidad tan física como el hambre o la sed. Cogí las llaves del coche que ya estaba reparado, y salí sin rumbo. O eso creía yo. Mis manos giraron el volante por calles que conocía de memoria, las calles de mi infancia, y sin darme cuenta, me encontré aparcado frente a ella. La parroquia de San Miguel. La iglesia donde me habían bautizado. La iglesia donde había sido monaguillo. La iglesia donde le había suplicado a Dios por la vida de Elena. 50 años sin poner un pie allí dentro. Me quedé en el coche, con el motor apagado, mirando la fachada de piedra, el rosetón, las pesadas puertas de madera. El corazón me latía con una fuerza desbocada. Era el lugar de mi mayor amor, y mi mayor traición. El orgullo me gritaba que me fuera, que aquello era una locura, una humillación. ¿Qué haces aquí, Julián? Vas a entrar a pedir perdón como un niño asustado. Pero otra voz, una voz más suave y profunda, la que había nacido en la habitación del hospital, me susurraba que diera el paso. Con las piernas temblando, salí del coche y caminé hacia la entrada. Cada paso era una victoria contra mi viejo yo. Empujé la puerta y un torrente de sensaciones me golpeó. El olor. Ese olor inconfundible a cera quemada, a incienso antiguo, a piedra fría y a madera vieja. Cerré los ojos. Olía a mi infancia. La iglesia estaba casi vacía, sumida en una penumbra silenciosa, solo rota por el parpadeo de las velas en un altar lateral. Avancé por la nave central, mis pasos resonando en el silencio. Vi el altar mayor, donde tantas veces había ayudado en misa con mi sotana y mi roquete. Vi el confesionario donde había susurrado mis pecados infantiles.
vi el ambón desde donde el padre Miguel leía el Evangelio. Todo era igual, y sin embargo, todo era distinto, porque el que miraba era otro hombre. Me senté en un banco, en el mismo sitio donde se sentaba mi madre. Apoyé los codos en el reclinatorio y me cubrí la cara con las manos. Intenté rezar. Quería decir algo, pedir perdón, dar las gracias, pero no me salían las palabras. Mi garganta era un nudo. 50 años de silencio no se rompen tan fácilmente. Y entonces, en lugar de palabras, brotaron las lágrimas. Un llanto silencioso, incontenible. Lloré por el niño que perdió la fe, por el hombre que cultivó el odio, por el anciano que se había encontrado con una misericordia que no merecía. No pedí nada. No prometí nada. Simplemente, me dejé romper. Y en esa fractura, en esa rendición total de mi orgullo, por primera vez, me sentí en casa. No sé cuánto tiempo estuve en aquel banco, con la cara entre las manos, vaciándome por dentro. Pudo ser 1 hora, o pudieron ser 10 minutos. Cuando levanté la vista, el padre Miguel estaba de pie al final del pasillo, observándome en silencio. No se acercó, solo asintió levemente, una vez, con una mirada que no era de triunfo, sino de una profunda y serena compasión. En ese gesto entendí que no necesitaba explicarle nada, él ya lo sabía todo. Salí de la iglesia, sintiéndome tan frágil como un recién nacido, pero con una extraña sensación de limpieza, como si me hubieran lavado el alma con agua de manantial. Mi regreso al mundo no fue fácil. La noticia de mi conversión, como algunos la llamaron con sorna, se extendió por el barrio como la pólvora. María volvió de Fátima y me encontró diferente. Al principio, su alegría era desbordante, pero pronto se vio empañada por las habladurías. La gente es cruel, a menudo sin darse cuenta. Los que antes me conocían como Julián el cínico, ahora me miraban con una mezcla de lástima y burla. Oía los susurros a mi paso. Pobre Julián. El accidente le ha afectado la cabeza. Dice que se le apareció la Virgen. Se ha vuelto loco. Un antiguo compañero de trabajo me paró por la calle, y con una falsa preocupación, me recomendó un buen psicólogo. El trauma puede hacer que veamos cosas, Julián, me dijo, dándome una palmada en el hombro que se sintió como una bofetada. Hubo quien fue más directo. Un primo lejano, en una reunión familiar, me acusó de estar buscando atención, de haberme vuelto un hipócrita para limpiar mi imagen. Toda la vida escupiendo sobre la iglesia y ahora, de repente, ¿eres un santo? Venga ya, Julián, no nos tomes por tontos. Cada palabra era una flecha, y confieso que dolían. El viejo yo, el Julián orgulloso, quería saltar, defenderse, gritarles que no tenían ni idea de lo que había vivido. Pero algo en mí había cambiado. Ya no tenía la necesidad de tener la razón. En lugar de discutir, me limitaba a mirarlos con una calma que ni yo mismo sabía de dónde sacaba, y respondía siempre lo mismo. No puedo explicarlo para que lo entiendas. Solo puedo decirte que fue la experiencia más real de toda mi vida, y ese era el ancla que me mantenía firme en medio de la tormenta, la certeza inquebrantable de aquella mirada misericordiosa. Poco a poco, empecé a encontrar mi sitio. No en el viejo círculo de amistades cínicas, sino en un lugar nuevo. Volví a la parroquia, pero esta vez, no para llorar a solas. El padre Miguel me invitó a un pequeño grupo de hombres que se reunían una vez a la semana. Había de todo, un carpintero, un médico jubilado, un joven que luchaba contra una adicción. No me interrogaron, no me pidieron pruebas, simplemente, me escucharon. Y por primera vez en 50 años, no me sentí solo. Empecé a entender la fe de mi hermana María. El rosario, que antes me parecía un balbuceo absurdo, se convirtió en una conversación silenciosa, una forma de tomarle la mano a esa madre que me había visitado en mi peor momento. Los símbolos que había profanado empezaron a cobrar vida. El agua bendita ya no era agua del grifo, era un recuerdo de mi bautismo, de esa limpieza que tanto anhelaba. El punto culminante de esta transformación llegó hace un par de meses, durante la fiesta patronal de San Miguel. La plaza de la iglesia estaba llena de gente, había música, puestos de comida, niños corriendo. El padre Miguel, al final de la misa al aire libre, tomó el micrófono y dijo que quería dar paso a un testimonio especial. Y entonces, me llamó por mi nombre. Un sudor frío me recorrió la espalda. Todas las miradas se clavaron en mí. Caminé hacia el pequeño escenario improvisado con las piernas de plomo. Al mirar a la multitud, vi a mi hermana María en primera fila, con los ojos llenos de lágrimas. Vi a los vecinos que se habían burlado de mí.
vi a mi primo, que me miraba con los brazos cruzados y una mueca de incredulidad. Tomé el micrófono y durante un segundo, el pánico me paralizó. Pero entonces recordé la mirada de la Virgen, y las palabras brotaron solas. Muchos de vosotros me conocéis, empecé con la voz temblorosa, sabéis quién era yo. Sabéis el desprecio que sentía por todo esto. Me he burlado de vuestra fe. He roto vuestros símbolos. He vivido 50 años convencido de que Dios era una mentira cruel o un ser sordo que me había abandonado. Hice una pausa y el silencio en la plaza era total. Y quiero pediros perdón. A todos. Pero sobre todo a ti, María, dije mirándola. Perdón por cada palabra hiriente, por cada gesto de desprecio. Yo estaba ciego de dolor y de orgullo. Continué, y les conté todo. El sótano, el crucifijo roto, el accidente, la soledad del hospital y la visión. No adorné nada. Lo conté con la crudeza de la verdad. Y allí, en el fondo del pozo, cuando merecía la condena y el abandono, recibí una mirada de pura misericordia. Una madre vino a buscar a su hijo perdido. Y entonces, llegué al corazón de todo. Aquello que yo pisé con mi bota, aquello que yo desprecié con toda mi alma, fue precisamente lo que me levantó del suelo. La fe que yo consideraba un refugio de débiles, resultó ser la única fuerza capaz de reconstruir a un hombre roto. Al terminar, no hubo aplausos. Solo un silencio denso, cargado de emoción. Bajé del escenario y mi hermana me abrazó tan fuerte que creí que me rompería las costillas de nuevo. No sé si convencí a alguien aquella tarde, no era mi intención. Mi única intención era dar testimonio de la verdad que me había salvado. Esto no es un cuento de hadas con un final feliz. Es el comienzo de un camino difícil, un aprendizaje diario de la humildad. El crucifijo de mi abuela está en mi casa. Lo restauré yo mismo, con manos torpes. Las cicatrices de la rotura todavía se ven, y me alegro de que así sea. Son el mapa de mi propia historia. Un recordatorio perpetuo de que no es nuestra fuerza la que nos salva, sino la misericordia que nos recoge cuando estamos hechos pedazos. No he cambiado de religión. He cambiado de corazón. Y eso, lo sé ahora, es el único milagro que de verdad importa. Si esta historia ha tocado algo en tu corazón, si crees, como yo ahora, en el poder de las segundas oportunidades, y en una misericordia que nos busca incluso cuando huimos, te pido que me ayudes a que este mensaje llegue más lejos. Deja un me gusta en este vídeo, y activa la campanita para que no te pierdas otros testimonios que pueden iluminar tu camino. Y me gustaría mucho leerte. Por favor, déjame un comentario y dime, ¿has sentido alguna vez una misericordia que no merecías? Tu historia también es importante y puede ser la luz que otro necesita. Gracias por escucharme.